Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me llamo Pamela, bueno, soy Flora Viveros acá, pero me llamo Pamela Galván y bueno, tengo un programa de Derecho en Bolivia online. El día de hoy les quiero comentar más que todo, más que comentar, empezar por decir acerca de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Han debido ver la transmisión hace una hora atrás o 2 horas atrás acerca de ese tema que es tan importante y sin omitir ningún tema tampoco. Bueno, es un tema que llama mucho la atención, en la cual vamos a empezar con los convenios que hay, así es, con diferentes países con el tema de la discapacidad, así es. Estos convenios marcan em, 50 artículos, así es, 50 artículos el cual quiero compartirles, pero más que compartirles, comenzar a decir por qué es importante los derechos humanos de las personas con discapacidad. A nivel de Bolivia los protegen diferentes leyes y se tiene, se tiene de la siguiente manera. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el decreto supremo número 29.516. El decreto supremo también número 29.608, que les garantiza justamente sus derechos de las personas con discapacidad o con capacidad diferente. También hay una resolución administrativa, así es, en la cual se marca la número 334 del 2010, esta ha sido otorgada por la antigua ATT, y otra resolución por la organización también de ciegos, ¿no? El Instituto de Ceguera. Entonces ha sido otorgada esta resolución administrativa número 334. La ley 548 del Código Niño y Adolescente está en los artículos 29, 30 y 31. También tenemos lo que es el número contado, ah, el número contado de los bonos que reciben los las personas con discapacidad. Se habla de 250 bolivianos, así es, y también tiene derecho a que se les rebajen las tarifas tanto aeroportuarias y terrestres. Bueno, seguimos. Em, También se tiene lo que es la ley 22 del 1 de abril, la, la ley del 22 de enero de 1957 bajo decreto supremo, la ley también número 045, la 070 que está en los artículo 1, 5, 16, 25, 26 y 27. Esta experiencia ha hecho el doctor Ismael, al cual le mandamos un saludo. Y también mencionando también la ley 223, que fue creado el 2 de marzo del 2012. La ley es una ley general de discapacidad para las personas y también personas con discapacidad o con capacidad diferente y otorgándoles garantías en grados de discapacidad. Tenemos la leve, moderada y la leve, la moderada y la superleve. También tienen derecho al bono, como bien les decía, y ese bono es de 250 bolivianos. Cabe recalcar, durante la presidencia del expresidente Evo Morales, este bono era el más pobre que se diga y el más bajo. Recientemente, después del 2019, ha empezado a darles un poco más el estado de Arce, el presidente Arce, acerca de este bono, aumentarles un poco más. Bueno, les comentaba que tenemos acerca de eso de los convenios que se tiene con diferentes países.
pero más que todo esos países son los que garantizan en sí la protección para las personas con discapacidad. Tenemos un primer convenio que decimos, en primer lugar, ¿qué entendemos por una persona como definición? Como definición que tenemos con una persona con discapacidad. Y tenemos acá, nos referimos al, a la, al concepto, más que todo, nos menciona lo siguiente, que se caracterizan por limitaciones para el desempeño de una actividad rutinaria considerada regular, las cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de deficiencias físicas sensoriales, de secuela de enfermedades o por eventos traumáticos, de lo que es la parte de lo que es la discapacidad. Pero en sí es una situación a la persona que por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales, les encuentra dificultades para su participación e inclusión social. También manifiesta claro, una discapacidad, ¿no? Personas ex- con extremidades, esto se refiere, por ejemplo, a las que están en silla de ruedas, por ejemplo. Muy bien, ¿qué tipos de discapacidad hay para ponerlo en claro? Tenemos los tipos de discapacidad, tenemos, a ver, tenemos lo que es la discapacidad sensorial visual, en el cual se limita, es que las personas ciegas tienen una visión muy reducida. Algunas barreras comunes que enfrentan son la ausencia de materiales como ser el braille, lectores de pantalla, alertas sonoras, que es el software integrado que permite la accesibilidad. Tenemos también la discapacidad sensorial auditiva. Se refiere a las personas sordas y personas con audición es muy reducido o reducida. En el día a día sabemos que algunos de los obstáculos que se enfrentan es la ausencia de intérpretes o lenguajes de señas, materiales audiovisuales o digitales, sin subtítulos o la falta de alertas visuales. También se tiene lo que es la discapacidad motriz o física, en la cual llamamos la discapacidad motriz funcional. Y esto se refiere con la dificultad para movilizarse, caminar, manipular objetos y coordinar movimientos. Discapacidad intelectual. Este término se engloba en muchas limitaciones en la funcionalidad cognitiva. Un ejemplo es el síndrome de Down, por ejemplo. Pero en realidad es que la discapacidad no se basa exclusivamente en diagnósticos médicos. Algunas barreras que enfrentan las personas con discapacidad intelectual se dan en los espacios laborales y educativos, ya que muchos materiales no están diferenciados en función de las necesidades de cada persona. Además, un problema común es la infantilización de las personas adultas con discapacidad intelectual. También tenemos lo que es la discapacidad psicosocial. Surgen de las barreras a las que se enfrentan las personas con una enfermedad mental. Sin embargo, tienden a desarrollarse por diversas razones, como ser factores bioquímicos o genéticos. También hay una otra que es forma de la discapacidad múltiple. Eso se refiere a la presencia de dos o más tipos de discapacidad. Se tiene la espina bífida, dice la parálisis cerebral, y la sordoceguera, entre muchos otros. Es importante saber qué tipo de discapacidades tenemos. Y el tema que hay un tema debate que es la inclusión, que la vamos a estar poco a poco en el programa de Derecho en Bolivia Live, por acá, por Twitter Live, directamente, donde nos por nuestros. Eh, pero a mí me gusta mucho hacer los podcasts, así que ese es un podcast para mí. La inclusión no es una palabra muy fuerte, en la cual es importante, más que debatirla, incluirla. La inclusión, incluir, van de la mano. Perfecto, entonces seguimos. Hay un Tratado Internacional que fue aprobado en el 2006 y establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y libertades que los demás. Y entre los derechos se incluyen 5 importantes eh, palabras, pero más que todo, eh, libertades y derechos, que son ser protegidas de la explotación, violencia y abuso.
Sabemos que eso hay bastante en Bolivia y en otros países, pero tienen que ser protegidas por la protección y la violencia y el abuso. Respetar la integridad física y mental, es decir, no, más que todo, no humillarlos, no denigrarlos, porque ahí estaríamos afectando la integridad física o mental, o no vulnerar todos sus derechos como ser por la violencia física, la violencia verbal. Tenemos otro punto que es no ser sometidas a tortura u otros crueles, inhumanos o degradantes. Lastimosamente, el ITI no se tiene estadística de cuántas otras ha recibido por personas con discapacidad o con capacidad diferente. Lastimosamente no se tiene. Tal vez en otros países sí se tiene ese número estadístico, pero acá en Bolivia no. También otro punto que se tiene es respetar su privacidad. Sabemos que toda persona es libre de tener su privacidad, pero hoy en día las personas con discapacidad, su privacidad está totalmente expuesta todos los días. Así es, vemos nuestros derechos todos los días en las redes, en medios de prensa, cuando exigen un aumento del bono, ya sea en Sucre o en La Paz, porque están en todo su derecho de exigir algo que les va a dar, les va a dar comida. Pero hoy en día, con lo que está pasando en Bolivia, con la superinflación, lastimosamente los 250 bolivianos de bono no les alcanza. Todo ha subido. Bueno, es otra parte también de la superinflación que podemos estar hablando poco a poco. Y el último punto, que es ser reconocidas como personas ante la ley. Hay bastantes leyes que los protegen, hay estos convenios que los protegen, pero lastimosamente el defensor del pueblo se actúa. Sabemos que hay un día de la discapacidad, que es el 15 de octubre. Cada 15 de octubre de cada año se recuerda la discapacidad. La Defensoría del Pueblo lo ha tomado en cuenta, pero hay denuncias con personas con discapacidad. Sería bueno preguntarle eso al defensor del pueblo para más adelante, o si no, para otras podcasts que a mí me encantan hacer por este medio. Así que la parte del convenio es larguito, no les digo que no, pero es también importante, ¿no? Importante de poder, de poder decirlo. Pero no nos vamos a quedar con lo importante. Vamos a poner, a ver, a mencionar acerca de cómo también nos pueden encontrar en nuestras redes. Mientras tanto, nos pueden encontrar en YouTube. Estamos ahí con tu programa de Derecho en Bolivia Online. Y también nos pueden encontrar um, en Facebook, estamos, y en Instagram. Así que nos pueden seguir por estas tres redes sociales importantes. Y acá tenemos uno de los convenios que vamos a no mostrarlos tal vez, pero sí a compartirlos. Tenemos, por ejemplo, con la Comisión Interamericana de la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Este convenio reafirma que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos, escúchalo bien, los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que las demás. También se tiene la resolución del 2475 del Consejo de Seguridad. Esta es una resolución que instó a los Estados miembros a proteger a las personas con discapacidad en situaciones de conflicto. Y también existe otro que es el convenio de 159, de que se trata sobre la readaptación profesional y el empleo de personas con discapacidad, que se tienen que tomar en cuenta. Así es. Bueno, hay muchos convenios, pero en el cual hemos podido tal vez entrar y compartir. Veamos si es en este. En el bueno, la Defensoría del Pueblo, así es, convenciones sobre los derechos con personas con discapacidad. Vayamos directamente a cuántas leyes la protegen. Bueno, aquí, si no me al pueblo, está la ley número la 4024, la prueba, también está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo de la Organización de Naciones Unidas, la 4024, ley 44 del 15 de abril del 2009. Bueno, hay diferentes leyes y convenciones y observaciones también que se hacen. De antemano nos tendríamos que amanecernos para poder
explicar un poquito de cada comisión y cada ley. No tenemos el tiempo accesible, pero sí tenemos lo que son los artículos. Por ejemplo, tenemos ya de hecho entrando y reconociendo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el cual les comentaba. Este es una convención importante en el cual dice, menciona que los estados partes en la presente convención son desde la A, desde el inciso A hasta el inciso Y, así que es mucho. Porque les digo, me voy a seguir enterrando, pero no directamente al artículo 1, que es el propósito, artículo de las definiciones, de lo que es el artículo de los principios generales, el cual les mencionaba, uno que es la igualdad entre el hombre y la mujer, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, la no discriminación hacia las personas con capacidad o discapacidad diferente, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad, de su derecho de preservar su identidad. El artículo 4 sobre las obligaciones generales. El artículo, por ejemplo, entre las obligaciones tenemos adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole. Otro, tenemos tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas. Tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas la protección y promoción de los derechos humanos sobre las personas con discapacidad. Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente convención y velar que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto a ella. Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivo de discapacidad. Bueno, hay bastantes incisos. Artículo 5 tenemos la igualdad y no discriminación, así es, el cual nos dice que los estados partes van a prohibir toda clase de discriminación por motivos de discapacidad y garantizar a todas las personas con discapacidad la protección legal, igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. Es importante tomar eso. Artículo 6 tenemos mujeres con discapacidad. Artículo 7 tenemos niños y niñas con discapacidad. También tenemos lo que es artículo 8, toma de conciencia. Artículo 9, accesibilidad. Artículo 10, derechos a la vida. Bueno, como les decía, son casi 50 artículos en los cuales nos vamos a referir a lo que también derecho a la educación, derecho al trabajo, habilitación, rehabilitación. Vamos a referir al artículo último tal vez. Al artículo último, a ver, veamos, acá lo tenemos. Artículo 43, 44, reservas, enmiendas, sí, hasta formato accesible, ¿no? Esta convención. Bueno, también tenemos un protocolo importante facultativo de la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno, estos son desde el artículo 1, déjenme pero ver hasta el artículo 18, son poquísimos, pero son importantes. Bueno, luego sigue las observaciones. Tiene este tema para harto hablar, pero más que todo, darle esta prioridad a los derechos de las personas con capacidad o discapacidad diferente. Se habla de muchos países con capacidad diferente, pero en Bolivia se habla con la parte de discapacidad, o sea, con esta palabra de discapacidad, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estas observancias que se tienen hoy en día. Lastimosamente, pues, las personas que les hacen daño a estas personas con discapacidad no saben qué leyes las protegen, no saben qué convenios hay, así que se necesita bastante información antes de que tú o él o ella los maltrate. Bueno, eso ha sido tu programa de Derecho Boliviano y hemos tocado el tema del día de hoy, derechos humanos de las personas con discapacidad. Para más adelante o para días después o semanas después vamos a estar tratando diferentes temas en tu podcast. Para mí es un podcast
porque es abierto a todos. Yo sé que van a estar compartiendo, van a estar tal vez criticándome, tanto críticas positivas como negativas, como siempre veo en Twitter. Así que muchísimas gracias por este espacio siempre que me dan. Y bueno, conmigo hasta la próxima semana para los diferentes temas estar hablando de lo que es la parte económica, la superinflación, lo que es la parte de turismo, lo que es la parte de la alimentación hoy en día, la canasta familiar, y también esto del marchas que van a haber ya del transporte ya desde mañana, ya les digo. Así que muchísimas gracias y hasta otra próxima oportunidad. Chao, chao.